¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que seas que estés viendo este video. Y el día de hoy vamos a hablar del punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con la decisión. Una decisión no es elegir un camino, es eliminar los caminos que no vas a tomar. Y eso significa que va a doler. Porque si no duele, no estás eliminando esa energía que está utilizando tu cerebro para todavía mantener el imaginario de lo que esa decisión no tomada puede llegar a ser. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a dibujar aquí, este eres tú y tienes, digamos, 6 cosas que podrías hacer, aunque no quieras, aunque no lo veas, aunque sea de manera invisible, aquí hay energía que se está utilizando para mantener la ilusión. Digamos que cada una de estas cosas va a representar una película que tu cerebro está creando de cómo podría ser tu futuro, como decir opciones, como el multiverso, ¿no? Donde estás, tu cerebro utiliza la energía para desarrollar estas películas en tu mente y entonces tienes estas 6 opciones que vas a hacer. Y estas 6 opciones pueden perfectamente ser 6 tipos de trabajo. Tal vez eres, qué sé yo, guionista, director, actor, productor, sonidista, ¿verdad? O, qué sé yo, llámale maquillista, por decir algo. Entonces, tienes todas estas opciones y tu cerebro lo que está haciendo es dedicando parte de su energía a mantener viva la ilusión y a pensar, bueno, ¿qué podría pasar si yo tomo este camino? ¿Eso hacia dónde me lleva? Y entonces vas creando esta cadena, aunque sea de manera inconsciente, pero es una cadena que se multiplica y es exponencial porque te genera dopamina, porque es bonito imaginarte cosas positivas y que te va a ir bien y las cosas que podrías lograr. Y entonces empieza a expandirse esta cadena de energía de manera que tu cuerpo, sin que te des cuenta, tu cerebro está dividido, está fragmentado, pensando en todas las posibilidades que tienes. Y esto lo que hace es que cuando uno toma una decisión, uno corta, uno mata, uno elimina. No es que la pone en pausa, sino corta, mata, elimina esa opción. Entonces, en el momento que tú dices, mira, yo esto ya no lo voy a hacer, hay dolor porque se muere toda esta cadena. Pero al mismo tiempo, otra cosa que sucede es que hay una paz irónica porque te da más claridad, porque esa energía que se estaba gastando en pensar en todas las posibilidades que esa opción traía, de pronto desaparece. Y entonces esa energía que mantienes en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma para poder enfocarte en lo que importa. Entonces, intención es interno, decisión es externo, ¿verdad? Eso es importante entender. Porque no puede haber decisión sin intención, pero tampoco puede haber decisión, tampoco puede haber intención, o la intención por sí sola no llega a ningún sitio. Entonces, la intención es interna, la decisión es externa y se complementan. La intención responde a la pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? La decisión responde a la pregunta, ¿qué dejo morir o qué voy a matar para lograrlo? No me refiero a una persona, me refiero qué área de tu vida vas a matar. Y lo pongo en esos términos porque es un proceso intenso, no es sencillo decidir. Ahora, no es sencillo porque la decisión es irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que no se cambia. Por eso duele. En cambio, la intención es reversible, o sea, se puede cambiar. Ahora, cuando nosotros tenemos sensaciones en nuestro cuerpo que van a identificar los pasos, podríamos decir que cuando tomamos una intención, ¿verdad? Eso nos genera claridad y nos genera propósito. Ahora, cuando tenemos
una decisión o tomamos una decisión, en nuestro cuerpo lo que se va a generar por lo general es pérdida, vértigo y alivio. Pérdida, vértigo y alivio. Pérdida, porque hemos invertido recursos, porque nos hemos enamorado de la idea. Y aquí se produce algo que se conoce como el efecto IKEA. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero a mí me pareció súper interesante que el efecto IKEA lo que explica es que el ser humano se enamora del esfuerzo que invirtió construyendo ese mueble. Bueno, asumo que todos saben lo que es IKEA, pero para los que no, es una tienda donde compras los muebles que no están armados, te los venden desarmados por partes y tú llegas a tu casa y los montas. Entonces, te enamoras de ese mueble porque te costó tanto armarlo, quizás cometiste errores, quizás en lugar de 30 minutos te demoraste 4 horas o no encontraste las herramientas o pusiste mal los tornillos o tuviste que desarmarlo, pero al final quedó y como te costó sangre, sudor y lágrimas hacerlo, te enamoras más de ese producto a que si lo hubieras comprado en una tienda donde ya está armado. Entonces, ese es un efecto psicológico que se llama el efecto IKEA, que básicamente establece que te enamoras de las cosas a las cuales les dedicas tiempo y esfuerzo. Por eso, bueno, y una salvedad, este efecto IKEA no significa que las cosas de las cuales te enamoras sean buenas, porque los muebles de IKEA por lo general no son de una calidad muy alta, pero el simple hecho de que tú lo armaste ya te da ese apego emocional. Entonces puede haber otro mueble que sea mucho mejor, mejor calidad, más bonito, pero no lo vas a valorar de la misma forma porque tú no has sido parte de la construcción. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, ese vértigo, esa pérdida, es porque durante meses o años quizás has estado idealizando cómo podría haber sido tu vida si tomas esa decisión o tomas ese camino, pero cuando decides matarlo te da pérdida, te da vértigo, pero al mismo tiempo tu cuerpo tiene alivio porque ahora su energía puede estar enfocada en otra cosa, ¿verdad? Y a mí esto me pasó hace poco. Yo tenía varios proyectos y como dije antes, yo estos videos los hago para mí principalmente porque yo soy el primer alumno. Así al igual como explico estos conceptos, yo soy el primer alumno que necesita escuchar estas cosas. Y uno de los problemas que yo encontré es que estaba dedicando mucho tiempo a diferentes proyectos. Entre ellos, tenía un proyecto de vender chatbots con IA y llegó un punto donde yo dije, esto no es algo que me gusta, pero no es lo que yo debería hacer y me dolió mucho cortar ese proyecto y escribirle a la persona con la que estaba trabajando y decirle, ya no voy a estar involucrado. Porque yo sé que era un buen proyecto, pero en este momento de mi vida tengo que enfocarme y tengo que decidir qué es lo que voy a hacer y no puedo ser un todista, ¿verdad? Que un todista es el que hace todo. Yo no puedo ser el que hace videos para YouTube, el que tiene una comunidad, el que tiene su trabajo, el que también vende chatbots con IA, el que... No, tienes que elegir y enfocarte. Entonces, eso, al mismo tiempo que me dio vértigo, al mismo tiempo también me generó alivio porque ya no tengo que pensar en ello, ya eso no lo voy a hacer, ¿verdad? Y fue una pérdida porque también tuve que escribir el mensaje y decirle a esta persona, ya no deseo seguir en este proyecto y tenemos tenemos una relación amistosa y tampoco me gustó tener que haber cerrado ese capítulo, pero era necesario para el momento de mi vida en el que estoy. Entonces, esa es la pregunta que también hay que hacerse, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Porque tu cuerpo sabe más, tu cuerpo sabe mucho más, inclusive mucho antes que tu cerebro. Entonces, si las decisiones no te duelen, no es una decisión, es una preferencia, es una elección. Ahora, hay otra cosa que podemos poner en esta lista, además de la claridad del propósito, es el tiempo verbal. Cuando tú hablas de intención, te refieres a voy a ser. Pero cuando te refieres a decisión, el tiempo verbal cambia y ahora será ya no soy esto. Para ser otra cosa, o ya no soy esta otra cosa, o ya no, pero en mi caso, con el ejemplo que les di, ya no soy vendedor de chatbots con IA. Esa es una decisión. Ahora, el otro punto es que cuando tú lo pones en perspectiva del tipo de trabajo que deseas, tú podrías decir, por ejemplo, para nuestro contexto, podrías decir, tu intención es, quiero ser actor,
o quiero ser director, o quiero ser productor. Pero tu decisión es cuando externalizas esa intención con algo puntual. Por ejemplo, alguien que quiere ser actor diría, renuncié a mi trabajo de 9 a 5 para ahora tener más tiempo y buscarme un trabajo de media jornada para poder hacer más castings o para poder hacer el entrenamiento que necesito o clases de actuación o etcétera, etcétera, etcétera. No se confundan, yo no les estoy diciendo que renuncien a sus trabajos, yo lo que les estoy diciendo es que no se puede decidir sin externalizar. Y esa decisión puede ser, inclusive, me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana y durante esos 30 minutos, de 6:30 a 7, estoy escribiendo mi guión porque yo soy guionista, que vendría en esta área, ¿verdad? Y mi acción es escribir guiones. Escribir todos los días a las 6:30 de la mañana y eso es lo que hago y ya puse la alarma y me levanto. Esa es una acción, ¿verdad? Por favor, no usen su discernimiento, no les estoy diciendo que renuncien a sus trabajos, ese no es el punto. Pero el punto es que si puedes cambiar de trabajo por uno que te dé más tiempo o que te permita flexibilidad para lograr lo que tú quieres hacer, eso es una acción. Entonces, la intención, para ponerlo en palabras claras, la intención es la dirección. Es la dirección hacia la cual vas, ¿verdad? Es como decir la dirección hacia la cual vas. Pero la decisión es el corte. Yo esto lo veo como una persona que quiere subir una montaña y que va cargado de equipaje, ¿verdad? De dudas, de problemas, y que va en dirección ascendente, pero tiene que ir cortando peso para viajar más rápido, con más claridad, y para llegar a su meta con más energía, o mejor dicho, para llegar a su meta con más claridad, sin tanto rollo, sin tantos problemas. Entonces, al decidir, vas cortando. Ahora, una de las frases centrales que a mí me han gustado mucho es esta que dijo Myron Golden sobre la decisión. Y dice, la mayoría de las personas no toman decisiones, toman preferencias disfrazadas de decisiones. Una preferencia te permite cambiar de opinión cuando llega la dificultad. Una decisión, y esto es, por favor, apúntenlo, subrayenlo en negrita, una decisión te obliga a inventar el camino porque ya no hay regreso. Una decisión te obliga a inventar el camino porque ya no hay regreso, ¿verdad? Si las cosas se ponen difíciles, se mantiene la decisión y si tu respuesta es depende, no has decidido. Porque depende no es la palabra. Depende es cuando uno elige. Entonces, hay 4 formas comunes para que nosotros nos demos cuenta cuando hemos creído que hemos decidido, pero realmente no hemos decidido, hemos elegido. La primera, cuando es una decisión, y lo voy a apuntar acá, ¿verdad? Una decisión condicional. La decisión condicional se reconoce porque hay un sí en la frase. Por ejemplo, voy a hacer este proyecto si X, Y o Z. En este caso, voy a hacer el corto si consigo el presupuesto. Ese sí lo que hace es como que mantiene la puerta abierta para salirme. Como que en lugar de cerrar la puerta, quemar mis naves y decir, listo, lo voy a hacer y el problema que se me presente lo resolveré, incluido el problema de presupuesto, ese sí lo que hace es, si se pone muy difícil, aquí está mi salida. Ese es el primero, entonces, la decisión condicional. El segundo, las decisiones, decisión con fecha móvil. Ok, la fecha móvil, ¿qué significa? Es cuando tú no le pones una fecha límite a las cosas que haces y dices, este año sí voy a sacar tal cosa, este año sí voy a escribir el libro, este año sí voy a hacer mi película, este año sí voy a empezar a actuar, sí voy a hacer mi obra de teatro. Entonces, suena bonito y hay muchas veces que lo decimos con mucha alegría y con muchas ganas y realmente con el espíritu correcto de hacerlo.
pero tiene un problema, no hay una fecha específica. Y sin fecha específica, la decisión vive en un futuro que siempre es desplazable. Vive en un futuro que constantemente es modular, que lo puedes empujar. Vive en un futuro que no es palpable, porque una decisión real tiene que tener una fecha puntual. Es como el que se compromete para matrimonio y no pone fecha para su boda y pasan 5 o 6 años comprometidos. Eso no es una decisión real, eso es un alegrón de momento. La decisión pública sin costo. Decisión pública sin costo. ¿Qué significa esto? Cuando tú comentas, por ejemplo, cuando tú anuncias en redes sociales o a tu familia o a otros testigos o a quien sea testigo de lo que vas a decir, que estás haciendo algo sin que lo hayas hecho o que estás pensando hacer algo, lo que sucede es que no has hecho nada, pero inmediatamente recibes la recompensa, o al menos así lo percibe tu cerebro, recibe la recompensa, la dopamina de los elogios, del bien hecho, del vamos, del sigue adelante, y en tu cerebro te engañas creyendo que ya lo hiciste, cuando no has ni empezado. Entonces, esto no lo digo yo porque se me ocurrió. Hay estudios psicológicos que comprueban que cuando tú comentas, las posibilidades de hacerlo realidad se reducen. Porque en tu cerebro ya piensa que lo lograste. Entonces, si yo pongo en Facebook, que ojo, a mí esto me ha pasado muchísimo, que yo lo pongo, estoy escribiendo una serie y no he escrito nada, en mi cerebro dice, alégrate, tienes esa dopamina, ya tienes el elogio de los demás y estás alegre como si lo hubieras hecho y no has escrito ni 3 líneas. Entonces, eso es una decisión pública sin costo, que también es un problema. Aquí lo correcto es solo escribe de las cosas que has terminado. Punto. Y cuando digo escribe, porque me refiero, digamos, si vas a poner en Twitter o en Instagram, hice tal cosa que sea un proyecto terminado, ¿no? Estoy pensando en, porque no puede ser que no tenga la disciplina para terminarlo. Entonces, el punto número 4, que es la decisión multivía. Y esto es lo que dije anteriormente con este ejemplo de la persona que tiene 40 cosas pasando, el todista. Cuando nosotros, sobre todo los latinoamericanos, empezamos a hacer cine, nos toca hacer de todo. Nos toca ser guionista, productor, director, a veces hasta cámara. Y yo lo entiendo desde una perspectiva de alguien que está aprendiendo el oficio. Lo entiendo de alguien joven. Para mí, joven es cualquiera que tenga menos de 35 años. El jovencito, 18, 19, está empezando, necesita pasar por todos los rubros, encontrar su camino. Eso lo entiendo. Pero en este caso, cuando ya tienes esa madurez del audiovisual, que has pasado 10 años trabajando, por ejemplo, no puedes seguir siendo todista, tienes que elegir. Ahora, que en el momento del rodaje puede ser que te toque realizar más de una función, es correcto, pero tienes que tener el poder de decidir y elegir, porque si no vas a decir, bueno, soy director, soy guionista, soy productor, pero también tengo aquí una tienda que manejo, o sea, no puedes hacerlo todo. Y este es un síntoma que tenemos, sobre todo los latinoamericanos, porque tenemos que sobrevivir, pero que esa no se convierta en la excusa permanente para nunca decidir. Ese es el punto. Entonces, estos tres yo diría que son como los disfraces, utilizando esa frase, los disfraces de la decisión, ¿verdad? Otros ejemplos que podemos dar de este punto número 1 de la decisión condicional para que quede todavía más claro. Por ejemplo, el que dice, voy a hacer mi largometraje si me aprueban el fondo. En lugar de decir, voy a hacer mi primer largometraje, el fondo es una de las vías, pero si no lo logro, lo haré por crowdfunding o coproducción o presupuesto microscópico o filmado en una sola casa o en un coche. O sea, no preguntas si lo voy a hacer, preguntas cómo lo voy a hacer. Otro ejemplo, el guionista. Por ejemplo, un guionista diría, voy a terminar el guión cuando tenga tiempo. Entonces, son excusas externas, o cuando se acabe el proyecto que estoy haciendo ahorita, o cuando mis hijos entren a la escuela,
o cuando salgan a vacaciones y nos vayamos a la playa y voy a tener más tiempo. O sea, todo eso es darle el poder a las circunstancias versus decir, voy a escribir 30 minutos cada mañana antes de abrir el correo, o voy a tener mi primer draft en 90 días, por ejemplo. ¿No? Un actor podría decir, voy a tomarme la actuación en serio si consigo un agente. De nuevo, dándole el poder a las circunstancias. En lugar de decir, decidí ser actor y ahora estoy grabando 3 escenas por día y las estoy subiendo a mis redes sociales y estoy yendo a todos los castings que puedo. No importa si no me eligen, lo que quiero es pasar por la experiencia de ir a castings y tener esa experiencia y desarrollar ese músculo para luego estar preparado cuando se me abra mi oportunidad. Por ejemplo, un productor podría decir, voy a producir cine cuando termine de pagar las deudas que tengo. Nunca va a pasar, siempre vas a tener deudas. Y no me refiero a que uno tiene que vivir endeudado para hacer cine, ese no es el punto. El punto es que no puedes juntar dos cosas y darle fuerza a un elemento externo. O sea, no puedo juntar el hecho de que tengo deudas en mi economía personal con el hecho de hacer cine. Yo tengo que decir, aunque tenga que pagar mis deudas, aunque tenga que hacer cosas, quizás puedo destinar 10% de mis ingresos a un fondo y de aquí a 3 o 4 años tendré al menos un inicio para empezar a hacer mi película. Ese es el punto. Si tú buscas darle fuerza a las circunstancias externas, no estás tomando una decisión. Y ese es el punto del mensaje. Punto número 2. Vamos con el disfraz número 2 de la fecha móvil para que quede absolutamente claro. Cuando tú dices, este año sí que lo voy a hacer, es un disfraz. En lugar de decir, vamos a filmar el 14 de septiembre a las 6 de la tarde en esta locación, por ejemplo. Un guionista podría decir, estoy desarrollando el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C. Ese es otro disfraz. En lugar de decir, hasta el 31 de octubre de este año no voy a trabajar en nada más que el proyecto A y cuando termine el proyecto A podré ver otros proyectos. Y cada idea que tenga mientras escribo la voy a ir apuntando en un cuaderno de notas y lo voy a guardar y no se va a tocar hasta que termine el proyecto A. Una actriz podría decir, pronto voy a entrenar con un coach o un profesor de actuación. Otro disfraz. En lugar de decir, el lunes 3 de junio empiezo clases todas las semanas y ya tengo apartado el dinero que voy a utilizar para pagar estos 6 meses, de manera que no haya ninguna excusa. Es más, si puedo pagar por adelantado, mejor, así no hay excusa de no cancelar, de cancelar. Ahora, otro ejemplo, un productor podría decir, cuando inicie este ciclo de financiación voy a aplicar al fondo. Ese es un disfraz. En lugar de decir, la convocatoria es el día tal, ya saqué más o menos cuánto tiempo me voy a demorar en presentarla, entonces yo tengo que empezar el día tal a escribir para que pueda entregar la convocatoria. Creo que ya quedó claro, ¿no? Punto número 3. Decisión pública sin costo. Este es un disfraz que lo expliqué antes, pero es importante volver a recalcar y habla, por ejemplo, del que postea en el 2027 voy a estrenar mi primer largo. Eso no funciona si no tienes el largo ya filmado y la fecha ya lista. ¿Por qué? Porque entonces ese chute de dopamina lo que va a hacer es que va a crear en tu cerebro que ya llegó la recompensa, ¿verdad? Entonces ya estrenar la película es opcional porque ya el aplauso lo tienes. Y ese es el problema. Y esto es lo que les decía. Aquí está. Peter Gollwitzer de la Universidad de Nueva York hizo un estudio de psicología social, en el que se demostró que anunciar públicamente una meta reduce la probabilidad de cumplirla, porque el reconocimiento anticipado satisface la necesidad de identidad que iba a impulsar el trabajo real. Esto es fantástico y es algo que yo tengo que aprender porque yo he cometido este error en muchas ocasiones. No anuncies públicamente tus metas, anuncia trabajos terminados solamente. Entonces, nosotros, no sé si a algunos le ha pasado, pero yo he cometido este error que a veces ponemos en Twitter, estoy escribiendo mi primera serie o estoy terminando mi largo, y entonces esa identidad pública opera como anestesia contra la falta de acción privada. Eso a mí me voló la cabeza, que la identidad pública
que yo me inventé, porque realmente no lo estoy haciendo, opera como anestesia contra la falta de acción privada. O en otras palabras, si yo no hago en privado, no debería de hablar en público. O sea, si yo no hago el trabajo que tengo que hacer en privado, no debería estar hablando en público de lo que voy a hacer. Y yo creo que eso es algo súper importante que todos deberíamos recalcar. Ahora, hemos hablado de los disfraces, ahora hablemos de cómo se siente, cuál es la señal corporal, que me parece que es una buena palabra, la señal corporal, cuando una decisión es real. Número 1, lo mencioné antes, vértigo. Algo se acaba de morir y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Es una sensación de vacío. Vértigo, sensación de vacío. Ese es el número 1. El número 2 es alivio paradójico, que es lo que mencioné antes. ¿Por qué alivio paradójico? Porque junto con el miedo llega un descanso. Esa energía que se gastaba en mantener todas las opciones abiertas, disponibles, que es lo que hablamos aquí, de repente se libera. Y entonces tu cuerpo absorbe esa energía y ya no la tiene que gastar en estar imaginando futuros paralelos que no se van a realizar. Y el número 3, alivio paradójico. Y el número 3 es la imposibilidad de volver atrás. De volver atrás. Esto me recuerda a la historia de Hernán Cortés, ¿verdad? Imposibilidad de volver atrás. A ver, ¿qué significa esto? Que para volver atrás tendrías que pagar un precio muy alto, de manera que no vale la pena, ya sea un precio emocional o en dinero o un contrato firmado o etcétera, etcétera. La historia de Hernán Cortés es de la cual se viene el dicho de quemar tus naves, ¿no? Que estamos hablando, para los que no conocen la historia, Hernán Cortés zarpa desde Cuba con, digamos, 500, 600 hombres y varias naves, varios barcos. Y llega al Imperio Mexica, ¿verdad? Y el Imperio Mexica tenía, no sé, 5 millones de habitantes, una cosa así. Entonces, para estos 500, 600 hombres, saber que tienen que ir a conquistar o que ellos son los que quieren conquistar este gran imperio es abrumador, o sea, es terrible. Quiero que se pongan en los zapatos de alguien que llega a un país desconocido, o sea, es como que tú te montas en un barco, te vas a un país desconocido, llegas y lo tienes que conquistar y sabes que hay 5 millones de otros seres humanos que posiblemente son más jóvenes que tú, más fuertes que tú, más inteligentes que tú, que van a defender su patria. O sea, todo eso está pasando por la mente de estos marineros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Cortés? La noche del desembarco ordena quemar sus naves. Bueno, ya sea quemar o desfondar o varar o dejarlas inhabilitadas. De manera que no pueden regresar. O sea, ya no hay marcha atrás. Ya ahora no pueden desertar porque no tienen dónde irse. La única dirección es hacia adelante. Y yo creo que Cortés no lo hizo por sus marineros, sino también lo hizo por él mismo, porque él conocía la psicología del ser humano, ¿verdad? La naturaleza humana, que si no quemo estas naves, siempre va a estar la opción de rendirse o irse para atrás. Entonces, cuando la opción de huir deja de existir, ya no puedes tomar esa decisión. Ya la decisión está tomada por ti, en cierta forma, ¿no? Ahora, mi pregunta del día de hoy es, ¿cuáles son tus naves? ¿Verdad? Porque quizás mi nave, como conté antes, mi nave era que estaba haciendo chatbots con IA y dije, se acabó, ya no voy a hacer eso. Entonces ya no puedo ir ahí y me enfoco en lo que tengo por delante. Pero ¿cuáles son tus naves? Y lo importante también es recordar esto. Cortés no quemó las naves así, a lo loco. No quemó las naves en un día que estaba en el viaje. O sea, quemó las naves en el momento que ya esas naves le permitían retroceder. No quemó las naves en el momento que necesitaba las naves para sobrevivir el viaje. ¿Verdad? Y creo que esto es fundamental. Entonces, no te estoy diciendo que tienes que ir a quemar tus naves, pero tienes que tener el discernimiento para reconocer cuáles naves ahora sí puedes quemar, que tal vez antes no podías. Entonces,
Decisión duele, ¿verdad? Y la decisión llega como parte de este proceso que en el video 1 les hablé, que era ser, hacer y tener, ¿verdad? Este es el proceso que tú para tener dinero, por ejemplo, tienes que hacer, pero para poder hacer tienes que ser primero, porque si no las piezas se caen, ¿verdad? Entonces, cuando tú decides, esa decisión vive aquí, en el ser. Esa decisión vive en el ser que te permite tener la base y el fundamento para hacer que luego te va a llevar a tener. Entonces, para ponerlo todo en conclusión, nosotros, la mayoría, y yo incluido, nos da miedo decidir, ¿verdad? Y aquí encontré una frase que dijo William James, que decía, no hay ser humano más miserable que aquel en quien nada es habitual excepto la indecisión. Esa frase me tocó a mí porque yo no quiero ser esa persona y lo he sido en ocasiones de mi vida. He sido un ser humano miserable porque lo único habitual en mí era la indecisión. Entonces, vamos a ponernos las manos en el corazón y decidir. Y decidir. Yo diría que eso es lo primero, ¿verdad? La decisión enciende el motor. Enciende ese motor porque estás eliminando las cargas, eliminando el peso, eliminando lo que no funciona aunque te duela. Pero la decisión por sí misma no funciona. Necesitamos algo más y ese algo más es la disciplina. Y la disciplina es lo que mantiene la decisión cuando ya se va ese efecto de novedad. Ahora, decidir, como lo dije antes, la conclusión es decidir es matar las alternativas, literalmente matar las otras opciones. Ahora que matas tus otras opciones, ya no tienes alternativas y te toca hacer lo más difícil, que es vivir cada día con las decisiones que has tomado. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos mantenernos viviendo con esas decisiones? Pues eso está para el próximo video, que ya no habla solo de la decisión, sino de la disciplina. Así que espero que esto sea útil y nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Un saludo, chao.